Es decir, este es el término, y realmente esta sería la expresión exacta de esa curva. Pero, en el proceso anterior, se confirma es lo único que estamos haciendo y es a donde recorrimos para calcular precisamente esos menos 3 decibelios a la precisión. Entonces ahora, bueno, pues este error segundo será igual a 0, 0 menos, por tanto, más 20 logaritmo del módulo de esa expresión. Pues ahora sí, vamos a obtener valores exactos del módulo, entonces tendríamos omega dividido por alfa elevado al cuadrado más 1. Y el epsilon sub 2, pues el epsilon sub 2 será igual a la asíntota altas frecuencias. Asíntota altas frecuencias que ahí la tenemos, pues menos 20 logaritmo de omega partido por alfa. Y ahora menos el valor exacto. Entonces menos más igual pues más 20 veces el logaritmo del módulo, ya lo hemos expresado aquí, pues omega elevado al cuadrado más 1. Aquí tenemos que poner omega sub 1 y aquí tenemos que poner la omega sub 2, que es donde lo estamos. Y ahora simplemente arreglamos esto. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, pues arreglamos la diferencia de los logaritmos que vale al logaritmo del cociente. Cuando esto se puede reescribir como 20 veces el logaritmo de la raíz de 1 más, y ahora quedaría alfa dividido por la omega 2 al cuadrado. Lo que he hecho, es decir, este término omega 2 partido por alfa, lo pongo aquí dividiendo, porque me da siendo menos, lo introduzco dentro de la raíz y divido. Y entonces ahí se cancela el 1 y aquí se le da la vuelta a la fracción. Bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, pues al contraste de la expresión de los dos errores y a sacar una interesante conclusión. Fijaos, si omega sub 1 partido por alfa es igual a alfa dividido por omega sub 2, o lo que es lo mismo, me interesa más darle la vuelta. Si omega 2 partido por alfa es igual a omega sub 1 o alfa dividido por omega sub 1, esto implica que epsilon sub 1 igual a epsilon sub 2, que es un importante resultado. Reflexionemos sobre ese resultado. ¿Qué indica? Bueno, fijaos, acostumbrándonos con los logaritmos, geométricamente, ¿cómo se vería esa igualdad? Fijaos, veamos. Omega 2 dividido por alfa igual a alfa dividido por omega 1. Que ya lo he dibujado así en el inicio. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Responde el dibujo a esa hipótesis? Fijaos el detalle. Si omega 2 partido por alfa es igual a alfa partido por omega 1, quiere decir que el logaritmo decimal de omega 2 dividido por alfa es igual al logaritmo decimal de alfa dividido por omega 1. Y hablan esto y nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Hay que recordar la definición de décadas, fundamental, el inicio de esto. Entonces, es justamente el número de décadas que separa cada par de frecuencias involucradas en estos cocientes. O lo que es lo mismo que las dos frecuencias omega 1 y omega 2 equidistan en términos de intervalos logarítmicos de la falla. ¿Entendido? El dibujo responde a la idea. Trata de, claro, equidistancia, pero ojo, equidistancia sin U, que es la variable linealmente distribuida. Ahora, la distancia en los logarítmicos hay que medirla de esta manera. Esto quiere decir que el intervalo entre alfa y omega sub 2 es igual al intervalo entre omega 1 y omega 2. ¿Vale? Pues interesante, es una propiedad interesante. Es decir, hay simetría en el error. Las dos, la curva real se separa simétricamente de correspondientes a y baja. Bueno, eso es una propiedad interesante que da cierta más relevancia a esta técnica de
representar la función de transferencia o la frecuencia mediante los diagramas asíncronos. Y para hacernos una idea, desde un punto de vista práctico, pues el error que se produce para los dos intervalos básicos. Intervalos o intervalo, en cada ocasión, el error que se produce. Con una distancia de una octava, pues 0,97 decibeles. Es decir, aproximadamente un decibel. Pues está mal también conocer. Es decir, que cuando hagamos una transformación de este tipo de una función de primer orden, pues al distanciarnos una octava de la frecuencia de corte, pues esta distancia es de un decibel. Para entenderlo, que se entiende. Sí, interesante. Y el otro intervalo, década, pues es de 0,04 decibeles. O sea, 4 centésimas de decibel. Se suele considerar que distanciándonos una década de la frecuencia de corte, eso ya no está bien reflejado aquí en la figura, aproximadamente, pues casi la curva real pues toca, salvo ese error del 4%, la curva de la síntota correspondiente a las curvas. Bueno, la información de cierto interés, sobre todo respaldada por esta simetría del error. Bueno, y ahora, ¿qué quedaba por último? Pues por último, recordar la componente continua, esa componente constante, es decir, es constante que había por descartado porque equivaldría simplemente a desplazar esto verticalmente. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál era la constante? Pues la constante que habíamos visto y que hemos ignorado de momento era 20 veces el logaritmo del módulo de K dividido por alfa. Esto es lo que tenemos que adjuntar. ¿Por qué? Salta a la vista, claro. Esto lo que nos da es que a bajas frecuencias la ganancia es cero. Es el cero en el eje de ganancia de decibelios. ¿Cuál es, sin embargo, lo que tendría que ser? Pues la ganancia a cero de frecuencia, es decir, la tendencia asintótica tendrá que ser 20 veces logaritmo de la h de 0 módulo. Por tanto, 20 veces logaritmo del módulo dividido por alfa. Claro está, eso no es correcto, salvo que lo desplazamos en lo que debe ser. Es decir, esta asíntota baja frecuencias no debe ir a 0, sino que debe ir a 20 veces logaritmo del módulo de cada dividido. Bueno, por lo cual, pues se llega ya a la representación final, que sería, aquí donde pusimos el eje logarítmico de frecuencias, el en medio, asíntota a bajas frecuencias, desplazada verticalmente a ese punto, que sería el 20 veces logaritmo del módulo de K dividido por alfa, como corresponde, llegamos a la frecuencia de corte y la asíntota con una pendiente de unos 20 decibelios por década que obteníamos. Esta es la representación correcta, esa sería la representación asintótica y ahora la representación real con esa diferencia, ese salto de 3 decibelios. 3 decibelios es ese salto, dando pues respaldo al concepto de frecuencia de corte, está alfa en general, que tiene esa interpretación de frecuencia de corte. Esa sería la representación final. ¿Pero? Entonces, a descubrir otra propiedad interesante que tiene pues una aplicación inmediata, que lo comprobemos desde el amplificador operacional. Como esto lo hemos desplazado, pues puede interesar saber a qué frecuencia se produce esa intersección. Esta asíntota de aquí, pues es simplemente la
G segunda infinito, le vamos a llamar, para distinguirlo de la G prima, de la primera sin desplazar. Entonces, esta G segunda pues es simplemente menos 20 logaritmo de omega partido por alfa, que es la G prima sub infinito, más el desplazamiento que hemos dado, que es 20 veces el logaritmo del módulo de K dividido por alfa. Pues, esa es la nueva asíntota desplazada. Lo veis aquí, pues sería absorbido coordenada en el origen, Teresa, para lo que vamos a ver más esto, claro, porque es inmediato. ¿Qué frecuencia se produce la intersección? Es decir, ¿a qué frecuencia se produce esta intersección? Pues el resultado de resolver esta ecuación. ¿Cuál es el valor de la frecuencia? Módulo de K. ¿No? Es decir, interesante el resultado. Esta frecuencia es igual al módulo de K. Módulo de K. ¿Qué relevancia tiene ese resultado? Bueno, pues en muchas aplicaciones reales, pues a estas alturas, trabajando con amplificaciones suficientemente elevadas, pues se puede considerar, a raíz del estudio que hemos hecho de la simetría del error, que la curva real ya está, en términos prácticos, coincidiendo con la síntoma. Bueno, pues da un resultado interesante, que es frecuencia a la cual esta función de transferencia da ganancia cero, porque es lo mismo amplificación nula. Esa frecuencia, que nos ha resultado igual al módulo de K, pues nos da la frecuencia a la cual se produce ganancia 0 decibelios, la intersección de esa curva en términos prácticos. Pues en muchas situaciones, repito, coincide con la curva real, pues intersección de esa asíntota con el centro. Fijaos, todo lo que emerge de una función de transferencia como esta, simplemente asociado a los parámetros. Frecuencia corta en su sitio, amplificación a la frecuencia y ahora además a frecuencia a la cual se hace punto y a cero, que es justamente el módulo de la constante alfa, módulo por si fuera una constante general. ¿Entendido? Bueno, pues para completar la representación de esta primera función, la respuesta en frecuencia en el dominio de los ejes logarítmicos, pues nos queda realizar el estudio de la fase, de cómo funciona la representación del argumento de la función de transferencia en estos nuevos ejes. Ya habíamos anticipado en la introducción que aquí no se representa el logaritmo del argumento, que no tiene mucha interpretación. Hay algunas aplicaciones muy especiales donde se maneja algo así, pero aquí la gráfica de la respuesta diferencial se representa simplemente el argumento de la función de transferencia h de j omega igual a pues la k dividido por j omega más alfa. Entonces, el argumento del h de j omega será igual al argumento de k. Sabemos cómo funciona y por simplicidad lo vamos a considerar de cero, viendo que la constante es positiva, si no, a 180 grados, como he repetido 1000 veces, y ahora menos el arco cuya tangente es omega dividido por alfa. Esto es lo que hay que representar. ¿Con qué particularidad? Pues con coherencia, por coherencia con lo que hemos hecho. El eje o la representación concerniente a la ganancia, esta sería la ganancia, como bien sabemos, que vamos a representar el argumento del h de j omega, pero lógicamente en ejes logarítmicos. O sea, porque sí que lo que interesa siempre es contrastar amplificación o ganancia con desfase. ¿Entendido?
Entonces trasladamos los puntos críticos, y también estaría la frecuencia alfa, y vamos a ver cómo razonamos. Bueno, pues también por coherencia con lo que hemos hecho en la ganancia, se hace un estudio asintótico. ¿Entendido? Entonces, cuando la frecuencia tiende a cero, pues, ¿cuál es la tendencia del argumento de H de J omega? Pues cuando la frecuencia tiende a cero, esto desaparece, y como hemos supuesto que la constante es positiva, pues el argumento tiende a cero. Y por la otra parte, cuando el argumento tiende a infinito, ¿a qué tiende el argumento? Pues esto sigue siendo cero, algo cuya tangente omega medio por alfa cuando omega tiende a infinito, pues el primer valor, lo principal, sería 90 grados. Con signo menos delante, pues menos 90 grados. Por tanto, el argumento de H de J omega, cuando la omega tiende a infinito, tiende a menos 90 grados. Ya está, es lo que hacemos. Una representación asintótica. Lo que ocurre que aquí, pues obviamente no se produce esa intersección. Es, en primer lugar, o en primera instancia, una representación más burda. ¿Entendido? Es decir, esta sería la asíntota altas frecuencias, y ahora la asíntota altas frecuencias, pues sería una recta tal como esta, situada a menos 90 grados o menos y medios en radianes. ¿Entendido? Hay una dislocación. ¿Por dónde pasa la curva real? Pues de momento algo es algo. La curva real pasa justamente a menos 45 grados. A menos 45 grados a la frecuencia de corte, frecuencia alta, cosa que ya heredamos del estudio de los ejes lineales, que antes hemos hecho un detalladísimo estudio, ya desde el primer capítulo, de esta función de transferencia en los ejes lineales. Pues eso ya lo sabemos. Y si no lo recordamos, claro, obvio, aquí se produce esa situación justo a la frecuencia de corte de la frecuencia de la gente. Es uno con signo menos 40. Pero entonces, la curva real, ya sabemos, tendencia asintótica, paso por menos 45 grados, tendencia asintótica. Esa será la curva real. ¿Entendido? Pero aún así, se puede mejorar esta aproximación. Claro, esta sí que se puede considerar como una aproximación poligonal. Pero esta, pues, vista de ser aproximación poligonal, porque ahí está dislocación. Se puede mejorar ¿cómo? Pues realizando un estudio de geometría analítica. Te voy a dar el resultado. Interesante que sería. ¿Cuál sería la intersección con las asíntotas anteriores de la recta tangente a la curva real trazada justamente a la frecuencia alfa? ¿Del cuál serían estos puntos, cuáles serían estos puntos de intersección con el eje de frecuencias de una recta tangente que trazásemos justamente al punto de intersección o al punto de paso por los menos 45 grados. ¿Entendido? Y entonces, puede ser interesante porque esto ya sí que es aproximación poligonal de la curva real, puede ser interesante a efectos prácticos. Resolviendo ese ejercicio, insisto, un sencillo ejercicio de derivación, pero ojo, vamos el matiz de nuevo. Si nosotros tratamos de resolver este problema, que es un problema elemental, algo tangential, no hay que olvidar que hay que trabajar en U. Claro. No se puede trabajar en omega, hay que trabajar en U. Porque, claro, es el plano cartesiano con distribución lineal de las variables implicadas. Entonces el ejercicio ahí se complica un poquitín, pero simplemente porque hay que tratar con el arco tangente, donde la omega, pues a través del logaritmo hay que expresarla el logaritmo de la exponencia de las cosas. Bueno, pues se llega a dos frecuencias, con una peculiaridad. La intersección también se produce con equidistancia.
Es decir, esta curva resulta ser simétrica, también antisimétrica respecto a ese punto, respecto a este eje. Bueno, y se debe a 0,68 décadas, es decir, este intervalo y este intervalo ambos son de 0,68 décadas. Y el error que se expresará en grados pues es 11,2, 11,8. 11,8. 11,8. 11,8 grados. 11,8 grados. Bueno, puede ser interesante. Bien, como propiedad está bien porque veis, matiza bastante bien el paso de la curva por esa aproximación que ahora sí es propiamente una aproximación poligonal. ¿Entendido? Bueno, pues con ello terminamos, salvo que queda algún detalle, la representación de esta importante función de transferencia en los ejes nuevos. Que finalmente es dominando, que ahora vamos a ver de inmediato, que tiene bastante incidencia en la aplicación real, pues se llama secundaria de la función de transferencia. Por último, ¿de dónde venimos? Pues venimos de la representación en ejes lineales. Entonces, esta h de j omega en ejes lineales tenía como amplificación esta curva, de transferencia, amplificación de primer orden, K dividido por alfa, lo que hemos aprendido ahora, y frecuencia de corte coincidiendo con la frecuencia alfa. Ya es cero, porque estamos en ejes lineales. Y el diagrama de la respuesta de fase, es decir, lo que llamamos desfase, pues era esta de aquí. Un poco tan grande, era un brazo de arco tangente del que nos quedaba, lógicamente, solo por la parte correspondiente a las frecuencias positivas. Menos 90 grados cero. Argumento del H de J. Pues lo que vimos con todo detalle en el estudio de los seminarios. Fijaos, y luego el parecido, a propósito, en el último documento que subí, pues tenéis un ejemplo representativo de cómo se traduce en distintos puntos todas las posibilidades que hay. Pues aquí es un ejemplo más. Pues, se parece, obviamente, se parece, no es contradictorio, pero tiene las implicaciones importantes. La primera y más notable, por diciéndolo una vez más, es que el cero no está presente aquí, sino que se pierde asintóticamente. Pero se conserva mucha información, es decir, a qué altura tiende al irse el cero a menos infinito en la U, en este caso, nos da información porque conoce la tendencia. Es decir, no lo sabemos cuál es la. No, tranquilos, porque es justamente la información se queda en la síntesis. ¿Entendido? Pero la representación es una modificación notable. Luego, es importantísimo. Tendencia a altas frecuencias tiende a ser una recta. Una recta y además dependiente fijo. Parte propiedad. Termina siendo una recta en los que no hay. Por tanto, hay ahí una modificación importantísima. ¿No? Y luego, por supuesto, pues esa división por la raíz cuadrada de 2, multiplicación por 0,707, pues aquí equivale a una caída de 0. Y en cuanto a la fase, pues interesante. Es decir, fijaos que aquí hay una profunda modificación. Esto es un brazo de alto tangente. Signo menos, solo para frecuencias positivas.
Pues por el hecho de representar la misma función en eje logarítmico de frecuencias, porque tal como modificado se simetriza. La simetría inversa o antisimetría respecto al punto de la frecuencia corta. Bueno, la propiedad también es interesante. La relación. Bueno, pues ahora vamos a comentar algunas realizaciones, que es el procedimiento o guión que vamos a seguir para otras funciones de transferencia, que es primero la función de transferencia, ejes lineales, ejes logarítmicos y después realizaciones. Veamos las realizaciones. ¿Qué quiere decir realizaciones? Es decir, circuitos cuyas funciones de transferencia sean las que hemos estudiado. Entonces, veamos realizaciones. Realizaciones. Función de transferencia HDS igual a medio componente. De pasar, ya hemos visto muchas. Entonces, las primeras vamos a pasar rápidamente. La primera que ya vimos desde el primer capítulo, pues es esta, el circuito RC paso bajo, la HDS, visto como divisor de tensión, pues nos conduce directamente a esta expresión, donde ya decimos que la frecuencia de corte es igual a un partido por RC como importante parámetro de diseño, y luego que la amplificación a bajas frecuencias, a frecuencia 0 es 1, como era de esperar en un circuito RC, que no lleva aporte de energía, pues activo, etcétera, etcétera. Pero eso, insisto, ya lo estudiamos en su día con todo lo entero. Aquí, he dicho, pues K igual a 1 en este caso. Inconvenientes que tenía, repasando ideas que ya he repetido muchas veces. Pues este circuito tiene el inconveniente de que solo funciona si no absorbemos corriente. O lo que es lo mismo, si el bloque funcional que conectáramos a continuación tuviese impedancia infinita, que los hay, ¿entendido? Entonces, si ponemos aquí un bloque que tuviera una resistencia, pues entonces simplemente no sería la función de transferencia correcta y la respuesta que pondría no sería correspondiente. A propósito, verificación de comportamiento asintótico. Bajas frecuencias, condensador en circuito abierto, aplicación 1, altas frecuencias, condensador cortocircuito, luego a frecuencia alta, colapsa la respuesta y queda, etcétera, etcétera, como hemos venido, ya digo, haciendo muchas veces. ¿Cómo resolver este problema? Es decir, ¿cómo podemos conseguir un circuito que tenga esta función de transferencia, porque nos interesa, pero del que podamos extraer corriente o conectar a un bloque con impedancia menor que infinito? ¿Cuál era la solución? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Pues es la segunda vez que pregunto esto. Nadie tiene una solución, repito, la pregunta es pensar, tratar de entender lo que estoy preguntando. Es decir, un circuito al que es cierto que la función de transferencia, si no absorbemos corriente, pues si ponemos aquí los osciloscopios, pero si conectamos una resistencia, ya no, por razones obvias, habría que reobtener la nueva función de transferencia. No explota ni nada. Es decir, es otro circuito, otra función de transferencia. Ya digo, ¿qué podemos poner aquí? Disponemos de algún recurso para resolver este problema y poder disfrutar de esta función de transferencia absorbiendo el tiempo. Enseguida. Un servidor, por favor. Un servidor. Pero es que ya es la vez que pasamos por esta situación. Entonces, bueno, no voy a repetir los discursos anteriores, porque ya estamos muy avanzados en el curso y que eso nos salga como respuesta obvia colectiva de es preocupante. Y después de haber repetido
esta disertación con anterioridad. Claro, obviamente para eso está el seguidor de tensión. Tenemos un seguidor de tensión, era precisamente el papel, ese era el papel del seguidor de tensión. Pues decía, bueno, qué absurdo, tensión de aquí igual a tensión de aquí, ¿para qué vale? Pues vale para mucho. No absorbe corriente, reproduce la tensión con la posibilidad de suministrar la corriente que sea. Las ventajas de los bloques funcionales, que hemos mencionado también aquí en el análisis por bloques funcionales precisamente, teniendo las características debido a que todas las secciones básicas, las configuraciones básicas del amplificador operacional, al acabar el amplificador operacional, suministran la corriente que sea sin que se adquiere la función de transferencia. Bueno, se puede ir a alguna otra realización. Fijaos, aquí se podría decir, no, pero no amplifica. ¿Cómo resolveríamos el problema de la amplificación? O un amplificador inversor. Ponemos un amplificador inversor y encima pues ya rompemos la restricción de que aquí, como la K es igual al alfa, pues solo esa combinación pues, podemos conseguir otra frecuencia. Bueno, más realizaciones. Fijaos, una vía de realizaciones interesantes, aquí he llamado K, y no es la K, la K amplificación remezclado, pues K es igual a amplificación a frecuencia cero, la H de C módulo, igual a de K, pues ya había utilizado ahí la presentación. Otras posibles realizaciones. Una estructura que da bastante juego y que se ha utilizado mucho en los ejercicios, por su importancia es esta. En configuración inversora con flexibilidad en cuanto a implementación de estos dos bloques. Es decir, si ponemos resistores, pues tenemos el inversor. Entonces ahora, claro, como estamos en el medio de Laplace, tenemos flexibilidad y tratemos de buscar realizaciones que nos conduzcan a esa expresión. A propósito, cuando trabajamos con arnicancias, que lo he puesto por interés, como vamos a ver, pues la función de transferencia asociada a este bloque es igual a menos I sub 1 dividido por I sub 2. Bueno, la trivialidad, pero viene bien recordarlo para no confundirse. Es decir, θ2 partido por z siglo menos, que es la transferencia de este bloque, o menos I sub 1 al revés, partido por I sub 2. Bueno, pues con esta idea, ¿qué realización podemos atribuir a estos bloques para conseguir esto? Vamos a hacer el siguiente. El menos lo tenemos que arrastrar, pero eso se engloba en la constante. Nosotros queremos reproducir constante dividido por S más A. Constante, simplemente, la I sub 1 un resistor. ¿Entendido? I sub 2, término en S más constante. Pues un condensador más una constante. ¿Entendido? Ya tenemos ahí la reacción. Más generada por identificación. Bueno, entonces aquí suele ser, como conocemos bien en la práctica, pues más frecuente trabajar con resistores, haciendo el cambio a resistores de las aplicancias. Esto es menos, que no nos lo podemos quitar de encima, pues sería 1 partido por R1S dividido por S, dividido por R1C más un S más R2C. Es el resultado de la función de transferencia que se ajusta directamente, salvo si lo vemos, es un problema, y si es problema,
¿cómo haríamos para conseguir un circuito con la función de transferencia cancelando el signo? Pues conectando en cascada un amplificador inversor de la relación 1. Fijaos ahora, vamos al comportamiento asíncrotico. Antes dibujamos el circuito. Y a ese hallazgo, pues tendríamos el circuito con R sub 1, el condensador C y aquí el resistor R sub 2. Y es el circuito al que damos y más. Este es el circuito. Entonces, ¿cuál es la amplificación en continuo? A H de 0. Por entonces, sin ponerle el quizás del signo, el módulo, H de 0 pues igual a menos R2 partido por R. Claro. Si nosotros vamos a este circuito y nos vamos a las frecuencias, el condensador es como si nos tuviera un comportamiento asintótico de vuelo. Luego tenemos un amplificador inversor. ¿Entendido? Y por eso la H de 0 es menos R2 partido por R. Y a altas frecuencias, el condensador, ¿qué hace? Se transforma en un cortocircuito. Luego es como si la impedancia de aquí fuera 0, claro, la amplificación es 0. Por tanto, el comportamiento es compatible con el del paso bajo que tenemos. Y ahora tenemos este grado de libertad de disponer de amplificación. La R2, fijado el condensador, de lo que sería en un caso práctico, se fija el condensador, la R2 nos fija la frecuencia de corte y disponemos de un grado de libertad en la R1 para la amplificación continua, frecuencia de ese filtro básico. Bueno, seguimos con realizaciones. Pues aquí ya mencionamos una importante petición, vamos a ver algunos detalles, pero que respecta a la legislación en ejes románicos. Vamos a ver el amplificador operacional y la configuración no inversora. Fijaos que la función de transferencia del amplificador operacional en bucle abierto, es decir, sin ningún elemento conectado, menos más la VO y la V, la función más alta. La función de transferencia en el dominio de Laplace sería la A sub 0 omega C dividido por F más omega C. Se expresa de esta manera multiplicado por V sub I. Esto es lo que llamamos ADS y esto era precisamente el circuito o el nivel dinámico de primer orden del amplificador operacional. Entonces, como habíamos citado ya, cuando estudiábamos en el dominio del tiempo, pues es también una realización de la función de transferencia que acabamos de estudiar con peculiaridades. Pues sí, la A sub 0 es mucho mayor que 1, y de hecho en el 741, que lo hemos mencionado muchas veces, esa A sub 0 es de 200.000 a bajas frecuencias. Y la frecuencia de corte, sin embargo, pues es ridícula. Omega C es igual a 2pi FC igual a 10pi. Es decir, la frecuencia de corte es de tan solo 50. Desde el punto de vista de cualquier aplicación por las que estamos trabajando.
de aplicaciones. Hay muy baja frecuencia, pero aquí por 5 sin aplicación. Bueno, pues admite su representación en los ejes logarítmicos. Hagámoslo. Ejes logarítmicos. Vamos con eje de ganancia. De ganancia que vamos a poner pues bastante largo para llamar bastante distancia y el eje de frecuencias. Pero no olvidando que ahí tenemos el pool. Entonces, fijaos, un detalle. En términos prácticos, se suele trabajar más bien en aplicaciones con la frecuencia más que con la omega. Entonces, ¿hay algún problema de extender todas las conclusiones que hemos sacado de frecuencias a omegas? Porque ahora voy a pasar directamente a la representación en vez de omega de frecuencia. Práctico. Pues pensemos, vamos a ver. Eje distribuido linealmente es la U, que por definición es logaritmo de la frecuencia. Pero logaritmo de la frecuencia angular. Entonces, la omega es igual a 2pi f. Esto sería igual al logaritmo de 2pi por f por el logaritmo de 2pi más el logaritmo de f. Bueno, como está en la única. Pasar de omega a f es simplemente desplazar el eje o el escalado del eje de frecuencias. Por tanto, todo lo demás es exactamente igual. O sea, todo el trabajo es equivalente y entonces aquí solíamos poner uno, pero de forma arbitraria, porque en la inmensa mayor de aplicaciones, el uno es irrelevante. Pues lo podemos poner tanto para frecuencias si nos interesa más que para omega. Pero nosotros, lógicamente, en el ámbito académico, se sigue trabajando con la omega porque tiene una relación directa con las funciones de transferencia, de transferencia, etc. Bueno, pues vamos a ver. Detalles. En el ámbito del amplificador operacional, esto que hemos denominado K en la expresión general se suele cambiar de nombre y se utiliza la letra B. B igual a A sub 0 por omega C, lo que hasta ahora en la expresión genérica hemos venido denominando K. Entonces, ¿qué representación tenía la K? La última observación que hemos hecho. Aquí en el contexto del ejemplo. Habíamos descubierto, lo vamos a hacer, que era la intersección de las total altas frecuencias con el eje. Esa es la idea. Entonces, esa intersección nos conduce a que la representación, sea la que sea, pues la asíntota altas frecuencias va a ser eso. Voy a repetir para utilizar más el eje de frecuencia. Y tratando de representar esto en ejes logarítmicos, esa A de S a de J omega, pues lo que podemos asegurar es que la asíntota altas frecuencias va a intersectar aquí justo en lo que acabamos de definir como D, que es el producto de la amplificación a bajas frecuencias y la frecuencia de conservación. Y conocemos también la pendiente, que es menos 20 decibelios por década. El D es una especificación importantísima, quizá la más importante de los amplificadores operacionales. ¿Entendido? Y es lo que erróneamente se suele denominar producto ganancia ancho de banda. No, es el producto amplificación a bajas frecuencias por el ancho de banda que la frecuencia corta. ¿Entendido? A sub 0, omega 0. Denominada B, que tiene dimensiones de frecuencia
pues hemos descubierto antes que es la frecuencia a la cual la ganancia asintótica intersecta el ejemplo. Insisto que es la explicación más importante en los amplificadores superiores. En el 741, la B, voy a poner allí, en el 741, la B es de 1 MHz. Desfasado a los hercios, he dicho, sin que tenga repercusión más que esa reivindicación de ese movimiento. Por tanto, si estamos trabajando en frecuencias, para el 741, esto es de 1 MHz. Bueno, pues como ahí tenemos el 1, habría que tener la habilidad de dividir esto en 5 partes. Es decir, aquí tendríamos el 10, aquí tendríamos el 100, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, vamos a ir un poco más, 10 elevado a 4, 3, 4, pues ahí, aquí, 10. Por tanto, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, hasta 10. 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Es decir, ese sería el escalado para el descanso. Uno, pues, es 1 MHz. Aquí hemos puesto, simplemente por conciencia práctica, el eje de frecuencias en hercios. Y, claro, la frecuencia de corte del amplificador operacional es de 10 pi, que equivale a 5 hercios. Frecuencia de corte igual a 5 hercios. Bueno, pues esta sería la representación. Y ahora lo único que nos queda es el eje de ordenadas. El eje de ordenadas en decibelios hay 3,0, y dónde tendría ubicada la asíntota horizontal de baja frecuencia. Pues recordemos que era a 20 veces el logaritmo de K dividido por la alfa. Pero en este caso, por eso se extiende la K en el producto. Entonces, lo que nos tenemos que poner aquí es 20 veces el logaritmo de A sub 0. Pero 20 veces el logaritmo de A sub 0, que por definición en el amplificador operacional pues era 200.000 en el 741, pero amplificación a bajas frecuencias. Pues bien, haciendo el cálculo correspondiente, pues salen 106 decibelios. 100 decibelios por los 100.000 y la multiplicación final, los 6 decibelios. Por tanto, 100 más 6, 106 decibelios. ¿Entendido? Bueno, pues esa es la curva. La representación asintótica de la ganancia operacional tipo 741 en el clave asintótica. Llamas la cama de hombre, y es pues un caso da un tanto peculiar por lo disparatado en principio de los valores, pero esto es lo que hay. Esto es las características de un amplificador operacional, pues sale esta curva. Y entonces, fijaos que casi ni se molestan en la curva real. Porque claro, estos son 106. 3 decibelios se quedan en nada. ¿Entendido? Es decir, la curva real, pues casi no se separa de las asíntotas. Sería esa. Ya enseguida, pues coincide con las asíntotas. Bueno, claro que aquí hay una década, pues claro, se produciría ya el contacto, salvo ese error de 0,04 decibelios, con las asíntotas a uno y otro lado. Bueno,
Bueno, esta es la representación. Entonces, fijaos, una utilidad interesante para hacerse una idea de la importancia de esta representación gráfica. Vayamos ahora a la configuración no inversora que hemos visto en la operación. Vamos a ver más del circuito, teníamos aquí la R2, aquí la R1 y la entrada, menos más. Era el amplificador no inversor. La HDS del amplificador no inversor que habíamos estudiado era A sub 0 omega C dividido por S más el 1 más el A sub 0 dividido por la amplificación del no inversor y multiplicado todo ello por la omega C. Esto es lo que habíamos llamado frecuencia de corte del no inversor, indicando que aproximadamente era mucho mayor que la frecuencia de corte de la y el recordando una vez más, lo más R2 partido por R, la aplicación del no inversor. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Primera observación. Otra función, también pasamos por aquí cuando estudiábamos en el dominio del tiempo, otra realización de la función básica, que repito aquí que la he borrado, que estamos estudiando, A dividido por S más A. ¿Veis? A ella responde tanto el amplificador en bucle abierto, la ADS, como la función de transferencia del momento del no inversor. ¿Entendido? Vamos a ver cuál sería la representación. ¿Cuál sería la? Porque fijaos qué observación más importante. Esta sería la B del no inversor, que es exacta a la B del AO. ¿Qué quiere decir? Pues que el codo asintótico del no inversor tiene que estar en esta línea. Es decir, que la asíntota a altas frecuencias es la misma. Porque la pendiente es la misma, estamos con la función de primer orden, esta función de transferencia, y como la B es la misma, la intersección con el eje de frecuencias, por tanto la asíntota a alta frecuencia es la misma. Interesante. ¿Y cuál será entonces la única diferencia? Pues la amplificación que queremos conseguir a bajas frecuencias realmente a lo largo del margen de aplicación de ese circuito. ¿Dónde está? Pues depende. Por ejemplo, 100 de amplificación, un valor bastante notable, pero realista. Es decir, supongamos un diseño en el que queremos que la amplificación del no inversor sea así, sea 100. Bueno, pues esto nos conduce directamente a que la ganancia que queremos conseguir del no inversor es de 40 decibelios. ¿Entendido? Esa es la ganancia, veis, asociada al cortocircuito virtual, la fórmula que aplicamos cuando no entrábamos en la respuesta de la. Entonces ahora, sin embargo, decimos, bueno, pues entonces el diagrama asintótico, fijaos, ahí tenemos 106, que aproximadamente será 50, 10, 20, 30, 40, 50. Pues aquí tendríamos la asíntota a bajas frecuencias del amplificador no inversor. Y la de altas frecuencias sería exactamente la misma. Es decir, esto ahora estaría en 40 decibelios, es la asíntota a baja frecuencia. Bueno, que es justamente la amplificación, lo pongo aquí entre paréntesis, A del no inversor, que queremos conseguir 100, que nos conduce a 40 decibelios. Y claro, no hay otra. Entonces, fijaos, es interesante. ¿Por qué? Pues porque ahora esta sería la frecuencia de corte del no inversor, porque es la intersección entre sus dos asíntotas. Y aquí se ve perfectamente el intercambio que se produce. Fijaos, mayor amplificación que quisiéramos conseguir,
pues menor ancho de banda. Menos amplificación, más ancho de banda. Porque este punto se desplaza por esa línea obligadamente, pero bueno, tanto que gráficamente, solo viendo esta curva, por llamarle dos rectas, una aproximación popular del amplificador operacional, uno corta y gráficamente sabe a qué puede aspirar, es decir, a la frecuencia de corte del amplificador. Tú lo diseñas para que sea un amplificador y esto te permite ver hasta dónde puedes llegar. La curva real pues sería lo mismo. Por aquí sería la asíntota, aquí la frecuencia de corte y aquí de nuevo la tendencia a la asíntota. Bueno, la observación por gran contenido práctico que por el manifiesto, insisto, solo de una observación geométrica, las posibilidades y que al mismo tiempo, desde el punto de vista conceptual, ya se ve que la B es el parámetro más determinante en un amplificador operacional, siempre que obtenemos el primer orden, que eso por aquí se complica. Según los amplificadores operacionales, con más polos, es una primera aproximación interesante para muchos tipos de amplificadores. Ahora, claro, lo que hace el Sibelius. O sea, hay que mirarlo con calma, porque claro, está metiendo en esta línea, y la otra 40 decibelios está casi a la mitad de esa cota de 106, y sin embargo, estos son 200.000 de amplificación, y estos 100. Es un valor práctico y eso no, eso es como un almacén de recursos que vemos cómo se reparte. Bueno, si nosotros queremos un amplificador de 100 con un 741, no podemos pasar de esta frecuencia corta. Entonces hay que meterse en un amplificador que tenga una B mayor. La pendiente va a ser la misma, de los 20 minutos por década, pero claro, si en vez de estar esta síntota aquí, como en el 741 está aquí, pues entonces se consigue mucho mayor ancho de banda, etc. Bueno, una breve inspección al otro bloque funcional básico, importante, tan importante como este, desde luego, que es el no inversor. Pues examinémoslo en la vista de la gráfica. Entonces, el inversor, con este circuito R1, conduce a una función de transferencia, que también fue propuesta como ejercicio, con una diferencia importante. Y es distinta la función de transferencia en varios detalles. En el numerador, A sufrido omega g A del inversor dividido por 1 más A del inversor. Es una modificación importante para este término. Y ahora en el denominador, en cambio, este es menos sustancial, 1 más A0 dividido por 1 más A del inversor multiplicado por omega c. Esta sería ahora la omega c del inversor. Y esta, obviamente, es la D del inversor. En este caso, pues, es distinta a la B de la tabla operacional. ¿Qué podríamos decir? Tenéis un ejercicio, todavía no en la próxima hoja que saldrá, pues que tiene un estudio de comparativo entre los dos amplificadores que ahora aplicaré con un ejercicio. ¿Qué podemos decir? Pues bueno, podemos decir que para amplificaciones elevadas, pues sí que se produciría la igualdad. Otra pista, claro.
si tratamos de hacer lo mismo, 100 dividido por 101 apenas modifica el producto de amplificación ancho de banda. Por lo tanto, sí que se podría decir que se mueve por aquí el codo asintótico del nuevo amplificador. Pero a medida de que tratáramos de conseguir en una aplicación pues más amplificación, más ancho de banda, a costa de reducir la amplificación, pues se produciría una discrepancia. ¿Entendido? Es decir, y este codo asintótico común, pues a medida que vamos ampliando el ancho de banda, pues se va separando. Esta sería la trayectoria del codo. Por ejemplo, con una amplificación muy baja que conduciría a un ancho de banda posiblemente reducida, se produciría esta situación. Es decir, que el codo asintótico se separa de la trayectoria seguida para el no inverso. Bueno, eso observa aquí, presente. Pero pues eso es lo que puede justificar que en aplicaciones de frecuencias elevadas, cuando se trata de sacar el máximo provecho tanto ancho de banda de la operacional, pues se tiende a utilizar la configuración no inversora, porque da mayor ancho de banda para la misma aplicación. Pues aquí, si en detalle, obviamente tendríamos la ganancia, que sería pues 20 veces el logaritmo de lo que hemos llamado A del inversor. Sería la asíntota. Esa es la idea. Y aquí, simplemente poniendo números para la comparación entre los dos amplificadores. Como dato, ejemplo comparativo. Dato, pues, sobre el amplificador operativo. La D igual a 2 MHz. Es el doble, en este caso, el modelo 741. Y se, pues vamos a comparar un A no inversor con un A inversor, vamos a compararlos, pues que tengan ambos la misma amplificación, con la diferencia de 2.51. Se puede decir que es una amplificación muy baja. Hay aplicaciones en las que se dispone de ese amplificador, en este caso, y no se requiere mucha amplificación, y por tanto es un parámetro también válido, sobre todo en altas frecuencias, más bajas, casi todos continúan. Entonces, si calculamos las frecuencias de corte, pues la frecuencia de corte del inversor es igual a B dividido por A de inversor. En las condiciones anteriores sale de 0.854 MHz. Sin embargo, la frecuencia de corte del amplificador no inversor, inversor y no inversor, pues sería B directamente dividido por el AMI, pues igual a 1.19 MHz. Para diferentes países. Esos valores serían los que el codo que se ha distanciado el codo asintótico. Y ampliando la figura, pues tendríamos aquí que esto sería la representación del no inversor, que es el que no se despega en su trayectoria, no inversor. Y sin embargo, veis, con la misma amplificación, pues ese sería el codo del inversor. Ambos van a dar la misma ganancia asintótica a bajas frecuencias y las frecuencias de corte pues se distancian. Esta sería la frecuencia de corte del no inversor y esta sería la frecuencia de corte del inversor.
pues abandonamos ya de momento esta función de transferencia, como veis, pues da bastante de sí, y de hecho, pues está detrás de estas configuraciones, tanto del amplificador operacional como de circuitos básicos, pero importantes, muy presentes en las aplicaciones. Pero vamos ahora a otra cosa, vamos a llamar transformación de frecuencia. Transformación de frecuencia. Ahora, ¿qué quiere? Hemos estudiado una función de transferencia con comportamiento paso-bajo, que es la que acabamos de estudiar. Hay funciones de transferencia bastante más complicadas, con pendientes más abruptas, es decir, más ajustado a lo que sería un paso bajo ideal, que claro sería esto, sería la transición abrupta de pasando paso. ¿Entendido? A ver si está por ahí. Y pensé que desprendíamos todo. No está por ahí detrás, y debajo del pupitre, en las últimas. Bastante insólito a lo largo de años, y a ver que ya vayan ocurriendo varias veces. Entonces es que me va a obligar a dejar de hacer eso. Claro, yo luego me tengo que trabajar para completar el Excel, y entonces van desapareciendo. Entregado algo. Bueno, pues vamos a ver. Transformación de frecuencia. Paso bajo. Entonces, hay multitud de aplicaciones donde interesa diversificar el comportamiento de respuesta en frecuencia a otros tipos de filtrado, y el primero sería pues, que deja pasar las sinusoides a bajas frecuencias y elimina esa transmisión a altas frecuencias, pues sería interesante conseguir el comportamiento recíproco. Es decir, ver si somos capaces de generar este comportamiento. Comportamiento que denominaremos pues, por analogía, si este es paso bajo, pasaríamos al paso alto, que sería al revés, es decir, transmitiría preferentemente las señales a altas frecuencias y atenuaría las bajas frecuencias. Aquí hay una tendencia a frecuencia cero y aquí pues habrá otra tendencia, digamos, postular que fuera la misma en principio para comparar altas frecuencias. Y aquí también se podría definir pues, el concepto de frecuencia de corte. Frecuencia de corte, ¿cuál sería? Pues si esta es la amplificación máxima dividida por medio de 2, pero cambiando la referencia de menos infinito a infinito. ¿Bueno? Bueno, pues
¿qué podríamos hacer? Pero fijaos que lo que pretendemos es como una especie de giro de esto, de todo lo que ocurre a altas frecuencias, que ocurra a bajas y viceversa. Pero claro, con una dificultad, que es que todo esto habrá que albergarlo en un intervalo finito cuando era infinito y viceversa también. Es decir, no es obvio el giro. ¿No? Entonces se trata de ver si partiendo de una función de transferencia tipo paso bajo, que voy a ponerle la letra omega prima y S prima como punto de partida, y podemos llegar a una HDS que cumpla esta especie de giro y no pues readaptación de intervalos de tiempo. Y además, ya puestos a pedir que el giro se produjese alrededor de la misma frecuencia de corte, o sea, consumando la frecuencia de corte. Es decir, aspiramos a que todo este intervalo se proyecte en este intervalo infinito y todo este intervalo infinito se proyecte, por el contrario, en este intervalo. Bueno, pues lo podemos hacer a través de una transformación de frecuencia. Se sobreentiende que sí, que para eso he dado ese título. ¿Cuál sería una transformación de frecuencia? Pues fijaos que pensando en ello, se llegaría a la conclusión de que esto nos podría valer. Ahora, despejemos la omega, que es el resultado en función de la omega prima. Es omega prima de partida y queremos llegar al paso alto. Pues esta sería la función. Entonces, fijaos que empieza a ajustarse omega prima 0, omega infinito. Omega prima infinito, transformación que de hecho realizaría el cambio que pretendemos. ¿Entendido? La representación gráfica, pues la conocemos, ahí se me olvida el cuadrado. La representación gráfica precisamente es un trazo de hiperbóla. Digamos, la omega, que es la que queremos, y la omega prima, el punto de partida. Pues claramente se ve, partimos de esta frecuencia y a medida que vamos aumentando, pues va disminuyendo. Es decir, frecuencia más alta, frecuencia más baja. Por tanto, si nosotros hiciéramos esta transformación, conseguimos exactamente lo que queremos. Nosotros a una H de J omega módulo, pues estamos hablando de la amplificación. Módulo de H de J omega, que es lo que estoy representando. Omega prima. Cualquiera le aplicamos a la transformación, nos produce exactamente lo que deseamos. ¿No? Que además se puede ver de una forma muy sencilla, aunque de momento no nos vamos a extender por ello, haciendo una representación. Es decir, si nosotros ahora sobre este eje representamos un paso bajo, proyectando punto a punto, aquí nos sale el paso alto y viceversa. ¿Sí? Pero no funciona. No funciona. Entonces lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la simetría del eje de frecuencias. Y vamos a ensayar con otro cambio, que básicamente se va a entender enseguida por qué. Nosotros aquí realmente estamos ignorando la parte de frecuencias negativas que habrá en cada una de las representaciones. Por tanto, podríamos ampliar el razonamiento y decir, vale, esto es cierto, esto comprimirlo ahí dándole la vuelta, pero nos importaría o no nos importaría partir de las frecuencias negativas y llevarlas a las positivas, con tal de que produjese el orden. Bueno, pues vamos a ensayarlo. Lo ensayamos y en vez de eso, que ya anticipo que no funciona, y ahora justificaremos por qué,
pues ensayemos omega igual a menos omega c al cuadrado dividido por omega. ¿No? Eso es lo que vamos a ensayar. Bueno, con el menos. Como nosotros estamos trabajando con funciones de transferencia, realmente nos interesa ir a S, porque la h de S es lo primero que obtenemos. Claro, para poder identificar con circuitos, la h de omega, pues, barras, módulos, pues eso es nuestra clave de cara a la realizabilidad. Lo que tenemos que volver a la S. ¿Cómo se vuelve a la S? Entonces, estoy diciendo que S es igual a delta omega, ¿entendido? Y entonces, pasando de omega y omega prima, que S prima igual a J omega prima, se llega a omega, que ya no es omega, S igual a omega c al cuadrado dividido por S prima. Haciendo la sustitución, la J con la J cancelan ese signo menos y se obtiene ese. ¿Por qué esto no funciona? Pues porque al hacer este retorno a la S, igual que he hecho ahí, se obtendría S igual a menos omega c al cuadrado dividido por S. Entonces, esto no funciona, porque conduce a funciones de transferencia inestables. Partimos de una función de transferencia sencilla de primer orden, como la que hemos estado manejando, pues ya se cambiaría el signo al hacer la sustitución, y lo que inicialmente sería una función estable, y que la h de j omega sería la deseada, pero claro, si la función es inestable, jamás la podríamos utilizar. Pues esa importantísima razón, que veis aquí no lo beneficiamos, se consigue luego de cambiar frecuencias positivas por negativas, tal vez que dé el resultado. Bueno, pues ya tenemos esta transformación, pues vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla para obtener una segunda función de transferencia de primer orden a estudiar, que sería paso alto. Pues vamos con ello. H de S prima igual a K dividido por S prima más omega C. Vamos a poner, tengo para hacerlo igual. Les gustó alfa de vuelta, pues vamos a ir con el alfa. Alfa, esa es la función anterior. Apliquemos la transformación. Transformación, pues S prima igual a alfa al cuadrado dividido por la S. Dividido alfa al cuadrado dividido por la S. Entonces, hago la transformación y llegaré a una h de S, que será A dividido por la alfa al cuadrado dividido por S más alfa. Entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿En qué se traduce? Pues en principio multiplicamos por alfa numerador y denominador. Da alfa dividido, perdón, por S alfa al cuadrado más alfa S. Realmente la alfa la sacamos factor común del numerador y nos queda igual a K dividido por alfa S más alfa. Digamos así, esta segunda función de transferencia importante de primer orden es distinta a la anterior. ¿En qué sentido? Bueno, pues y aparece una constante, que está constante, ya se determina A', nueva función de transferencia, esa constante multiplicativa, y en lo que se diferencia de forma radical es en la aparición de un cero en el origen que antes no tenía. Salvo la constante, la diferencia más importante pues es ese
cero en el origen que antes no existía. Bueno, pues aquí tenemos una nueva función de transferencia estudiada. Que la hemos obtenido vía transformación de frecuencias. Y ahora veremos que cuando la estudiamos se nos podría haber perdido. Pero claro, una cosa es una función de primer orden, en este razonamiento ya es una función de orden superior, pues ya resulta un poquitín más difícil escribir la función de transferencia, porque se trata de eso, de llegar a la escritura de la función de transferencia conservando propiedades. Bueno, pues pasamos ya a estudiar la función de transferencia, la genérica. Estamos ya en otra función de transferencia dividido por S más A. S. Realizamos el recorrido completo. Pero vamos con él. ¿Qué hacíamos? Diagrama de polos ceros. Polo aquí, situado en menos A. Y como novedad, un cero en el origen. Ya, la situación de omega es eso. Relieve representativo. Vamos a ver. Esa es la novedad del cero. Aquí sigue apareciendo ese polo con la cumbre infinita. Y ahora la superficie es más complicada, porque veis, hay una cumbre infinita y un contacto con el origen. A propósito, contacto cónico, porque es del primer orden. Ya lo vamos incorporando. Entonces, claro, habrá una elevación y luego un contacto cónico en el origen. Es decir, ahí habrá pozos en la superficie. Y ahora conocemos también el detalle, desde el principio del capítulo, que el comportamiento asintótico tiende a una constante, porque hay igual número de ceros que de polos. Entonces, veis, pues ese relieve es compatible con el diagrama de policeros, o sea, contacto ahí, o cónico, y elevación infinita en el foro como corresponde, y tendencia a una constante. Pero de aquí extraemos cualitativamente el comportamiento que será este. Ese será el comportamiento de la respuesta de frecuencia, que es un paso alto, un poco pobre, pero sale más de frecuencia. Es decir, el orden no da más. Es decir, ya nos gustaría que fuera la curva así, pero no. Sale lo que sale y con primer orden no hay forma de mejorar ese comportamiento. Bueno, yendo al diagrama de polos y ceros, ahí tendríamos el punto representativo de la frecuencia, tenemos esta distancia al polo y esta distancia, que es lo nuevo, que aparece al cero. Tenemos ese ángulo, que sería un ángulo psi, y este ángulo, que sería el phi, que es permanente igualmente igual al radio. Pues aquí están muchas propiedades. Digo, vamos a ver, coloquemos algunas propiedades a esta curva de amplificación. Pues apunto aquí que el módulo de la h de j omega nueva será igual al módulo de k multiplicado por la distancia cero, distancia al polo. Bueno, pues eso ya nos da precisamente este comportamiento asintótico que claramente conduce al módulo de k. Cuando la frecuencia tiende a influir. Se puede demostrar simplemente sustituyendo que se mantiene el concepto de frecuencia de corte. Es decir, justamente a la frecuencia igual a alfa, la amplificación es la máxima dividida por la raíz cuadrada. La propiedad que se deriva simplemente con la expresión exacta. ¿No? Con la expresión exacta, porque al fin y al cabo, para que más detalle, como decíamos, pues no hay que perder de vista que esto será igual a módulo de K, módulo de J omega, ciertamente la omega. Y en el denominador, pues la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más omega al cuadrado.
los incrementos de la omega por alfa, se produce y en esta situación es igual al módulo de cálculo por la raíz cuadrada de 2, pues aparece dos veces el alfa y abajo será al final las sumejas. Bueno, pues veis que se conserva esa propiedad, ya que hemos obtenido la función de transferencia vía transformación de frecuencia general, la transformación de frecuencia tenía el alfa al cuadrado, el alfa como eje de giro, por tanto es lógico que se conserve. Es decir, el paso bajo de partida pues iría por aquí y ha girado todo en torno a la frecuencia de corte y por eso se mantiene esa propiedad que comprobamos ahí. ¿Y qué podemos decir respecto a el comportamiento de fase? ¿Cómo será la fase? Y sencillo. Claro, nos vamos a llegar ya los resultados anteriores siempre es bueno. Es el argumento de la H de J omega, creciendo en el diagrama de polos y ceros, que es el argumento de K, que se ponemos en autosimplicidad, y ahora más phi sub 1 y menos phi sub 1. Entonces, ¿qué es lo nuevo aquí respecto al paso bajo? Pues esto es lo único nuevo. Digo, pues la argumentación que es el brazo marcotangente. Esto es lo mismo que los pies orientados. Entonces, en el paso bajo, trasladando ahí la frecuencia de corte, en el paso bajo era este brazo arcotangente, que tendía asintóticamente a, lo acabamos de estudiar, a menos 90 grados, desde cero. Pues ahora será exactamente igual, pero desplazado verticalmente 90 grados. Pero ahora partiría de 90, pasaría por 45 grados, la mitad, la frecuencia de corte, alfa, y tendría asintóticamente cero. Pero no puedo funcionar. ¿De acuerdo? Aquí, tal como lo tengo ahí el guión, pues he alterado la trayectoria original que decíamos, representación de ejes lineales, logaritmos y organizaciones. Ahora aquí vamos a calzar la organización exacta. Estamos con una organización de esta función de transferencia. Y dejamos para mañana el estudio de los ejes logarítmicos. Organización. La primera, vamos a empezar con una que viene del paso bajo, razonable. Este era el paso bajo. Paso bajo. El primero. Habíamos verificado su comportamiento en términos asintóticos. Pues salta a la vista que si penetramos la G por la R, vamos a obtener lo que queremos. Pero, fijaos cómo se va a comportar este circuito cambiando la R por la G. Pues a bajas frecuencias, el condensador queda en el enfrentamiento, transmite nada. Y a altas frecuencias, cortocircuito, transmite todo. Justo al revés de lo que ocurría aquí. Entonces, esto parece ser una primera realización experimental del paso alto. Pues basta obtener la función de transferencia como tensor de tensión que es, y terminar a que la HS correspondiente a este circuito es igual a S, dividido por S más 1 partido por R. Se cambia el 1 partido por RC en el paso bajo por la S.
claramente de esta función de transferencia. Función paso alto de primer orden. Punto RC. Pese a su sencillez, pues se aplica. Es muy sencillo y es que, fijaos, no tiene el problema que tiene el paso bajo. En este circuito, si conectamos aquí algo, pues simplemente tendríamos que modelarlo correctamente. Y si tiene un comportamiento resistivo, pues la función de transferencia sería la obtenida englobando los dos resistores. Cosas distintas en la impedancia de entrada no es puramente resistiva, entonces ya pues no se comportaría de la misma manera que transferencia. Pero en principio tiene menos limitaciones que el otro circuito básico. Otra posible alternativa de realización, bueno, pues sería esta. Esta realización sería también válida. Fijaos, razonando en términos asintóticos. Asintóticos, baja frecuencia, un cortocircuito. Alta frecuencia, circuito exactamente igual. Este sí con las limitaciones de que aquí ahora no funciona, salvo que tengamos un seguidor de tensión, sí que tenemos para tener esa función de transferencia. Entonces aquí la función de transferencia, pues, claramente otro divisor de tensión. S dividido por R más L. Dividiendo por L, pues S más R dividido por L. Pues, tensión de transferencia correspondiente al paso alto del primero. Bueno, pues seguimos mañana.